Pues muchas cuestiones en el día de hoy que vamos a empezar a analizar en el análisis de la tarde, como siempre. Hoy el nombre del día es el de Javier Milei, nuevo presidente de Argentina. El candidato liberal ha ganado la segunda vuelta de las elecciones con un 56% de los votos, uno de los porcentajes más altos en la historia de Argentina. Milei se convierte así en el primer economista titulado en ser presidente de la tercera economía de América Latina y, a modo de curiosidad también les digo, tal es la pasión de Milei por la economía liberal que sus perros tienen nombres de grandes economistas liberales. Uno se llama Milton, por Milton Friedman, otro Murray, por Murray Rothbard, y el otro Robert, por Robert Lucas, los tres economistas liberales. Milei siempre ha sido muy categórico sobre lo que quiere hacer como presidente, sobre todo respecto a la inflación, que ya saben que es uno de los grandes males de Argentina, por lo menos ahora mismo. Vamos a recordar lo que decía justo hace aproximadamente una semana en el debate presidencial antes de ser elegido como presidente de Argentina en el día de ayer. Escuchamos lo que decía hace una semana. Soy Javier Milei, soy economista, liberal libertario, soy especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero. Por lo tanto, sé cómo hacer crecer a una economía, sé cómo crear puestos de trabajo de calidad con buenas remuneraciones, sé cómo terminar con la pobreza, sé cómo terminar con la indigencia y, sobre todas las cosas, sé cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación. El mundo hoy se ha detenido a mirar lo que pasa en Argentina, sobre todo por las polémicas medidas económicas que quiere implementar Milei y que quiere implementar, por cierto, ya, sin más dilación. Las más sorprendentes: dolarizar la economía, quitar el peso, que es la moneda actual en Argentina, e imponer el dólar estadounidense. Y por otro lado, cerrar a cal y canto el Banco Central de Argentina. Medidas que, si bien no son totalmente novedosas, hay países que las han aplicado, no dejan de ser, desde luego, controvertidas. Por ejemplo, sobre la dolarización. Hay países de América Latina que también han aplicado esa dolarización de su economía. Por ejemplo, Ecuador, El Salvador, Panamá. Enseguida vamos a comentarlos en detalle, esos ejemplos. También, por cierto, hay economías que no tienen Banco Central, que es lo que busca Javier Milei, entre otras cosas. De hecho, son 10 los estados del mundo que no tienen Banco Central. En su mayoría, territorios pequeños, islas con baja población, con la excepción, eso sí, por ejemplo, de Panamá, que compartiría con Argentina ambas características, no tener Banco Central, y sí, dolarización de la economía. Pero para poder tener una economía dolarizada, claro, hace falta dólares, lógicamente. Y esos dólares que se necesitan podrían venir del Banco Central, que tiene sus reservas. Pero claro, ¿cuántos dólares tiene el Banco Central de Argentina en sus reservas? Bueno, pues vamos a echar un vistazo enseguida aquí en la pantalla grande para ver cuántas reservas de dólares tiene el Banco Central de Argentina. Estos son datos del día 15 de noviembre, ahí lo están viendo ustedes en pantalla, y lo que nos dicen es que en millones de dólares tendrían 21.102 millones de dólares en reservas, que no todos son dólares. Es oro, son divisas, son colocaciones a plazo y otros. Estas son las reservas que dice el Banco Central de Argentina que tiene a día 15 de noviembre, es decir, muy poquitos días de que se produjeran esa segunda vuelta de las elecciones en Argentina. Quédense echándole un vistazo al gráfico, porque vamos también a seguir analizando todo esto. Dice el Banco de Argentina que tiene esas reservas, en torno a 20.000 millones, ya lo están viendo ustedes en pantalla, pero la realidad es que muchos de esos dólares son prestados y, por lo tanto, según cálculos privados, que por cierto están recogiendo muchos medios de comunicación, las reservas reales netas del Banco de Argentina serían negativas, en más de 10.000 millones de dólares en negativo, es decir, menos 10.000 millones de dólares. Bueno, hoy sobre ello le preguntábamos a Lorenzo Ramírez y nos decía esto que van a escuchar. Sencilla, lo que es difícil es aplicarla. Hay que rescatar el total de los pesos que circulan en la economía y entregar a cambio dólares para todas las operaciones. Claro, ¿esto cómo lo haces si no tienes dólares? ¿Y a qué tipo de cambio vas a hacer esta conversión? ¿A quién le va a pedir a Argentina estos dólares? ¿Se los va a pedir a la Reserva Federal? ¿Va a ser esta la moneda de cambio, nunca mejor dicho, para que Argentina rompa su alianza económica con China y Brasil, que son sus dos principales socios comerciales? ¿Qué va a pasar con el sector bancario argentino? ¿Se le va a rescatar a pesar de la ideología narcocapitalista de Milei para mayor gloria de los financieros que le han llevado a volandas hasta la Casa Rosada? Bueno, originalmente la propuesta de Milei era dolarizar en un plazo de 2 años y medio, pero más tarde se abrió la posibilidad o a la idea de implementar el plan en el menor tiempo posible.
Aunque hay expertos que creen que dolarizar la economía argentina de un día para otro es casi imposible, porque el Banco Central, como les hemos explicado, no tiene dólares. Son reservas reales netas negativas, a pesar de que el Banco Central de Argentina, como les poníamos en ese gráfico, diga que tiene 21.000 millones en reservas. Pero en gran medida es dinero prestado. Así que dicen que, cerrar el Banco Central para usar reservas y así dolarizar la economía no serviría, aunque Milei sí que ha dicho que sería la solución. Dicen los expertos, y hoy lo preguntaremos a lo largo del programa, que lo que tendrían que hacer desde el gobierno de Argentina es entonces pedir más dólares prestados, pero Argentina ya está teniendo, por ejemplo, que tirar del Fondo Monetario Internacional para pedir dinero prestado, porque no todo el mundo quiere prestarle dinero a Argentina. Ahora, si nos fijamos en otros ejemplos de economías de América Latina que están dolarizadas, les decíamos antes, tenemos 3, Ecuador, El Salvador y Panamá. Y Milei, de hecho, ha puesto como ejemplo la dolarización ecuatoriana. Ha dicho que ha sido todo un éxito y que los ecuatorianos están muchísimo mejor que los argentinos. Para aplicar una política similar, Milei ha dicho que una de las posibilidades que podría tener podría ser un mix entre la dolarización ecuatoriana y la salvadoreña, por lo menos en cuanto a la velocidad de implementación. Vamos a echar la vista atrás. Hace más de 20 años, Ecuador empezó su dolarización cuando la economía estaba atravesando una crisis tan profunda que la medida fue concebida como la última carta para salvar a un país que en ese momento estaba a la deriva, con una hiperinflación que llegaba al 96% y una moneda nacional, que entonces era el sucre, que estaba totalmente devaluada. Al año siguiente de la dolarización de Ecuador, el entonces presidente de El Salvador, Francisco Flores, anunciaba que el país iba a utilizar 2 monedas, el colón y el dólar. Pero en cuanto los colones dejaron de circular, el dólar se acabó convirtiendo en la única moneda del país. Ecuador cambió su moneda porque estaba en medio de un shock económico. Pero la dolarización salvadoreña respondía más bien a un asunto de intereses económicos, puesto que al final era una condición indispensable, imprescindible, para aprobar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que iba a eliminar los aranceles aduaneros para ambas partes. Así que América Latina tiene 3 países dolarizados. Los contextos han sido muy distintos, pero es verdad que en todos los casos de esos países dolarizados son países que tienen mucha relación comercial también con Estados Unidos. Y Argentina, aunque la tiene, no es de los países con los que más relación comercial tiene. Primero está China y luego está Brasil. ¿Por qué iba a tener, por lo tanto, entonces una moneda, o eso es lo que piensan los expertos, una moneda que es el dólar, que es de Estados Unidos, que no es precisamente el principal socio comercial de este país? Es una de las dudas, si la idea de Milei es una genialidad o es una locura. Se lo preguntaremos enseguida a expertos en la materia, en la economía argentina. Pero antes, más temas. Hoy vamos a mirar también al Reino Unido, a Londres, concretamente a la zona de Whitehall, toda la zona gubernamental de la capital británica. Allí el departamento, probablemente con más poder de todos, va a hacer esta semana una de las declaraciones más importantes del año. Hablamos de la declaración de otoño. Se espera que un año después de la fatídica declaración de otoño del gobierno de Liz Truss el año pasado, que por cierto acabó con su mandato, ahora otra vez el gobierno británico vuelva a sacar a pasear eso de bajar impuestos. Se espera que la declaración de otoño sea esta semana, el miércoles, y se espera que en ella el nuevo canciller Jeremy Hunt vaya a anunciar una bajada de impuestos, tan demonizada por parte de algunos. Bajada de la cual, por cierto, hoy ya ha hablado el primer ministro, Rishi Sunak. Now that inflation is halved and our growth is stronger, meaning revenues are higher, we can begin the next phase and turn our attention to cutting tax. We will do this in a serious, responsible way, based on fiscal rules to deliver sound money and alongside the independent forecast of the Office of Budget Responsibility. And we can't do everything all at once. It will take discipline, and we need to prioritise. But over time, we can and we will cut taxes. En el tiempo lo vamos a hacer y podemos hacerlo, bajar impuestos. Pero es que esto de bajar impuestos es lo que quería Liz Truss, la que estaba antes en Downing Street, antes de que llegara Rishi Sunak. Lo que hizo Liz Truss acabó provocando que la libra se hundiera, que los bonos se hundieran, y eso hizo que el Banco de Inglaterra tuviera que salir al rescate de los bonos británicos,
por el desplome que habían registrado y que, por cierto, había puesto en peligro a los fondos de pensiones, que en gran medida dependen también del mercado de renta fija soberana del Reino Unido. Pero este tipo de traumas no son tan poco habituales, digamos, en el Tesoro británico. Hemos tenido desde devaluaciones de la moneda, recuerden, por ejemplo, el famoso escándalo de George Soros. Hemos tenido rescates bancarios y, de hecho, las crisis económicas también han ayudado un poco a moldear esa psique del Ministerio de Finanzas británico. Hay desastres de tantos años, desastres en el Tesoro, que puede parecer difícil recordarlos, pero es verdad que los expertos dicen que están grabados en la conciencia de la opinión pública británica. El desastre del 67, del 76, del 92, del 2008, de septiembre de 2022 con Liz Truss, el último, que tampoco se nos va a olvidar. El Tesoro del Reino Unido es, aún así, una institución casi milenaria. Tiene muchísimos años de historia, 800 concretamente. Pero es verdad que su forma más moderna se debe a un hombre llamado William Gladstone. Para aprender un poquito de historia también, durante 4 mandatos como canciller, a veces también combinados con mandatos como primer ministro, Gladstone, que era estadista victoriano, libró una guerra, sobre todo contra la deuda, ganándose la reputación de salvar las puntas de las velas, o al menos eso decían. Entonces, claro, los barcos caros eran la gran preocupación, la mayor preocupación, y Gladstone, de hecho, se dice que podía incluso hasta aburrir a los comunes en la Cámara de los Comunes durante horas con estimaciones de gasto naval. Entonces, por cierto, el gasto público representaba, fíjense, menos de 1/10 parte del PIB. Bueno, y hasta aquí la historia, pero volviendo a la actualidad, vamos a entender el funcionamiento del Tesoro británico. Se organiza en torno a 2 piezas anuales, el presupuesto de primavera y la declaración de otoño, que es ahora, en las que el canciller anuncia decisiones que se van a tomar sobre impuestos y sobre gastos, todos los años 2 veces. Jeremy Hunt, el canciller actual, va a presentar la próxima declaración de otoño el 22 de noviembre, es decir, pasado mañana, el miércoles, y va a anunciar una nueva bajada de impuestos. La gran pregunta es, ¿cuáles? ¿Qué impuestos quieren bajar? Porque lo que se dice es que Hunt y Sunak han estado pensando en un posible recorte al impuesto de la herencia, aunque la medida ya ha generado bastantes críticas por parte, por ejemplo, de algunos parlamentarios conservadores del partido de Rishi Sunak. Y de hecho ha sido una fuente de división dentro del equipo superior de Sunak. También han pensado, por ejemplo, en bajar el impuesto sobre la renta, el equivalente al IRPF, y también al seguro nacional, que es una forma de impuesto sobre la nómina. Pero parece que a Hunt, al canciller, no le ha gustado mucho la idea por el hecho de pensar que podría servir de combustible inflacionista de nuevo. Pero aún así, ¿por qué quiere el Reino Unido bajar impuestos? Bueno, pues es verdad que el Reino Unido tiene una presión fiscal muy alta. Vamos a echar un vistazo a este gráfico de Bloomberg, donde podemos ver que, por cierto, esa presión fiscal está cerca ya de niveles de la Segunda Guerra Mundial. Lo estamos viendo en términos de PIB. Estamos ahora mismo en el entorno de del 35% de PIB como presión fiscal. Y esa parte más amarillita del gráfico nos está mostrando la estimación que tienen desde Bloomberg. Creen que podríamos irnos hasta el 37% aproximadamente de presión fiscal en términos de PIB. Y como ven, no veíamos una presión fiscal tan elevada desde más o menos cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, a finales de la década de los 40, cuando ya había terminado esa Segunda Guerra Mundial. La presión fiscal en el Reino Unido está muy alta y por eso, desde el Reino Unido, quieren aprovechar el primer momento en el que la inflación parece que está dando un respiro y la economía británica no se está yendo a una recesión, para bajar los impuestos, que es lo que quería hacer Liz Truss. Vamos a continuar explicándoles un poquito más sobre esta historia. Porque, por otro lado, también hay que decir, entre otras cosas, que claro, Liz Truss, uno de los motivos por los que la primera ministra británica salió fue básicamente porque quería recortar impuestos. Bueno, pues precisamente en su discurso de despedida habló de que, aún así, aunque tuviera que dimitir por ello, todavía tenían que bajar esos impuestos. Vamos a recordarlo. This means delivering more freedom for our own citizens and restoring power to democratic institutions. It means lower taxes so people can keep more of the money that they earn. And it means delivering growth that will lead to more job security, higher wages and greater opportunities for our children and grandchildren. Democracies must be able to deliver for their own people. We must be able to outcompete autocratic regimes where power lies in the hands of a few. Así que ahora lo que parece es que Sunak le está recogiendo el guante a Liz Truss, que cuando dimitió
volvía a insistir en la idea de tener que bajar los impuestos. Vamos a ver, porque han sido muchos traumas los que ha vivido en 800 años el ministerio o el departamento, como ellos lo llaman, del Tesoro, uno de los más importantes en Whitehall, en Londres, en la zona gubernamental. Veremos si pasado mañana, el miércoles, tenemos un nuevo trauma para el Tesoro británico. Y hablando, por cierto, de bonos, porque los hemos mencionado, tenemos que mirar ahora mismo al mercado de la renta fija. En las últimas semanas, desde que habló la Fed en la reunión de principios de noviembre y después de los datos de paro, de inflación en Estados Unidos en las últimas semanas, los precios de los bonos se han disparado. Sin embargo, es cierto que ese rally ahora mismo se enfrenta a otra nueva gran prueba, otra subasta de bonos. Ya saben lo que es una subasta, el momento en el que el gobierno, en este caso, decide emitir bonos y le dice al mercado básicamente, quiero emitir tanto de bonos a 20 años. ¿Quién lo compra? Y así funciona la subasta, básicamente. Bueno, pues hoy hay subasta de bonos a 20 años en Estados Unidos. Y recuerden qué pasó con la subasta de los bonos a 30 años de hace unos días. Bonos también de muy larga duración. Que es, claro, como coincidió en el tiempo con el hackeo al banco chino en la parte estadounidense, al ICBC, dicen muchos que fue uno de los factores que hicieron que la subasta fuera un desastre, que hubiera muy poca demanda y que por eso el Tesoro tuviera que subir tanto los tipos, o el cupón en este caso, que iban a dar en esa subasta. Bueno, por eso hoy la demanda en la subasta de bonos a 20 años, dicen los expertos que va a ser un indicador de si los inversores ven un riesgo de que la tendencia ahora de subida de precios en los bonos y la caída en las rentabilidades pueda continuar o se vaya a revertir. Como les decía antes, esas preocupaciones fueron sobre todo evidentes en la subasta a 30 años, cuando comenzó este mes de noviembre, cuando el mercado se desplomó, aunque fue breve la caída, eso sí, pero se desplomó justo después de que el Tesoro tuviera que ofrecer una prima de rendimiento que era inusualmente elevada para poder emitir esa deuda porque no había apenas demanda. Tuvieron que salir incluso los private dealers, que les explicábamos entonces, que son los bancos que sirven un poco como underwriters, ¿no? Como se les dice a los bancos que también gestionan las salidas a bolsa. Son los bancos que dicen, vale, yo me quedo con una parte de la emisión de deuda, pero se la voy a colocar a mis clientes. Claro, si no se lo puedo colocar a mis clientes porque los clientes no las quieren, se lo tienen que quedar los bancos. Bueno, pues en esa subasta a 30 años hubo una gran parte que se quedaron los bancos. Una parte que de hecho hacía mucho tiempo que no veíamos una cuota tan importante que se hubieran quedado, en este caso, los private dealers. Además, el bono a 20 años del Tesoro, por cierto, esto también es bastante curioso, ha sido un gran lastre durante gran parte de sus 3 años de existencia, durante los cuales, por cierto, nunca se ha emitido bonos de 20 años durante la Semana de Acción de Gracias. ¿Por qué? Pues porque la Semana de Acción de Gracias es una semana muy corta en los mercados. Hay un día, que es el Día de Acción de Gracias, donde no tenemos directamente mercado abierto en Wall Street, y el viernes tenemos solo mediodía abierto. Por lo tanto, una recepción fuerte de esta emisión de deuda podría ser un respaldo bastante poderoso para el rally que están viviendo ahora mismo los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Bonos que se han revalorizado bastante en el último mes y que veremos si continúan a lo largo del año, porque ya saben que eran muchos los que nos decían que estábamos ahora mismo ante el año de los bonos, el año para el que invierta en función del cupón, pero no para el que invierta en función del precio, eso sí. Terminamos aquí el análisis de la tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida estamos de vuelta con más noticias de última hora y mirando también al petróleo, porque Estados Unidos se está convirtiendo poco a poco ya no solo en el principal productor de crudo del mundo, que ya lo es, sino está empezando a producir más petróleo que los otros dos más grandes, Arabia Saudí y Rusia. Se lo contamos enseguida.